Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia inicial del nuevo ciclo del Aula de Historia, actividad que organiza el Ayuntamiento de Pinto en colaboración con el Seminario de Historia Local. Esta tarde tengo el gran placer de presentarles a mi compañero del Seminario de Historia, Juan Miguel Nieto, que es doctor en Ciencias Biológicas y profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid en su tiempo. Durante más de 30 años ha sido profesor de enseñanza secundaria, inicialmente en Parla, donde comenzó a interesarse por la geología del sur de Madrid, y posteriormente en el Instituto Pablo Picasso de nuestra localidad. Como ya he dicho antes, también es miembro del Seminario de Historia Local de Pinto. Y sin más, les dejo con el conferenciante. Muchas gracias. Voy a quitar el volumen. Bueno, pues antes de comenzar, he traído unas rocas de aquí de la zona para luego, si quieren pasar a verlas, son ejemplares recogidos por aquí cerca. O sea, la conferencia va a ser, en teoría ponía geología de Pinto, pero en realidad es geología de Pinto y alrededores, por la sencilla razón de que para entender la geología de un determinado lugar tenemos que ampliar más la zona. Entonces, yo he sido durante muchos años, más de 30 años, profesor jubilado, profesor de Biología y Geología. Quizás a alguien le haya chocado eso de doctor en Biología, pero sin embargo da una charla de Geología. Bueno, pues por la sencilla razón de que al ser profesor, se es profesor de Biología. Entonces, y también otra duda puede ser, ¿y qué hace el Seminario de Historia organizando una charla de Geología? Bueno, pues un par de razones podría dar. Una de ellas es que desde que se organizó, comenzó el Seminario de Historia Local de Pinto, ya en las primeras publicaciones hubo un artículo que realizó Máximo Hernández, Hernando, que está aquí, y que fue sobre la geología de Pinto. Entonces, bueno, ya ha habido desde el principio una vinculación importante a esta materia. Y luego también, yo creo que para entender el desarrollo de una determinada zona es importante conocer cuál es la morfología, cuál es el relieve, cuáles son los materiales que hay. Es decir, un determinado lugar se ve condicionado por la zona en la que está, sencillamente, por ejemplo, los materiales que se utilizan para la construcción, o bien la ubicación más cerca de si existe agua, no existe agua, también los materiales que se pueden utilizar para un aprovechamiento industrial, etc. Es decir, que existen muchos condicionantes del medio para el desarrollo de una población. Bueno, en esta charla voy a tratar distintos aspectos. Lo primero sería la geomorfología. Sería el relieve, geomorfología y localización, sería más o menos localizar dónde está Pinto y cuál es el relieve que tiene, los materiales, rocas y distribución, la historia geológica y luego los recursos geológicos, riesgos que puede haber. Bueno, este es un mapa en donde vemos la situación de Pinto. Este es el mapa del Instituto Geográfico Nacional de la hoja de Geografía. Entonces, Pinto lo tenemos aquí en el centro. Estas son las poblaciones que están alrededor. Getafe, Leganés hacia el norte, noroeste, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Parla hacia el oeste, Valdemoro, San Martín de la Vega. Y aquí, en la zona de San Martín de la Vega, tenemos el Valle del Jarama. El Jarama es un río que ha condicionado mucho el relieve de esta zona en los últimos 2 millones de años. Ya veremos que el relieve de un determinado lugar podemos referirnos en parte al origen lo más cercano, pero también podemos referirnos a
hace millones de años, eso lo veremos más adelante. Y luego aquí otro río que aquí aparece este codo, que es el Manzanares. El río Manzanares, que tiene aquí un comportamiento un poco raro, luego lo veremos en otro mapa, comparado con el resto de los ríos de la Comunidad de Madrid, de pronto presenta esa variación en su dirección que resulta curiosa. Bueno, en un principio vamos a localizar Pinto dentro de la península ibérica. Entonces, este es un mapa de la península ibérica. Aquí, digamos que España, bueno, Portugal, pero principalmente España, es uno de los países de Europa más montañoso. Yo creo que es el segundo. En general se dice en la estadística que es el segundo país más montañoso. No tanto por la elevación de las montañas, sino sencillamente por la cantidad de montañas que hay. Entonces, las más jóvenes serían Pirineos, las Béticas, y luego nos encontramos con toda esta zona central, que es lo que se ha llamado como el macizo esférico. Esta es la zona más antigua de la península ibérica. Para esta zona podemos encontrar materiales de hace más de 300 millones de años, en algunos casos de más de 500 millones de años. Y el resto pues, son zonas relativamente jóvenes desde un punto de vista geológico. Pero cuando hablamos de millones de años, luego veremos un poco ese problema a la hora de entender el tiempo en geología. Entonces, dentro de esta zona central, dentro de este macizo esférico, pues nos encontramos en el centro con el sistema central. El sistema central, que lo vemos ahí, tanto al norte como al sur, presenta dos cuencas de sedimentación. Las cuencas de sedimentación son grandes cavidades que existen en el terreno de miles de kilómetros cuadrados, en algunos casos, en donde se va a producir el depósito de materiales. En estas cuencas, tanto la del Duero como la del Tajo, en los últimos 50 millones de años han estado depositando materiales. Ya veremos de qué. Entonces, Pinto nos encontramos al lado del sistema central, en la zona sur, es decir, en la cuenca del Tajo. Concretamos, nos vamos acercando cada vez más. Y aquí tenemos que dentro de la cuenca del Tajo podemos diferenciar la zona más al este, que es la cuenca de Madrid. En la cuenca de Madrid tenemos al norte, está delimitado por el sistema central, en concreto la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Somosierra. Al sur, los Montes de Toledo. Al este, la Sierra de Altomira. Y al noreste, lo que es la cadena ibérica. Todos estos relieves van a condicionar los depósitos que se han producido en esta zona. Es decir, estas son zonas elevadas, siempre que tenemos una zona elevada, el terreno en el medio lo que va a ocurrir va a ser una erosión del desgaste de esos materiales, pero esos materiales van a un sitio. Al sitio donde van son las zonas más bajas. Entonces, aquí se han ido acumulando los materiales procedentes de estos lugares, principalmente del sistema central y Montes de Toledo, aunque luego también tiene su importancia los materiales procedentes de la cadena ibérica. Ahora nos fijamos, vamos concretando más, nos fijamos en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid comprende parte lo que es o parte de su territorio entra dentro de la Comunidad de Madrid y otra parte comprende la sierra. Aquí en este dibujo, en este mapa, lo que se representan por colores son las distintas alturas. Es decir, aquí a partir de los 800 metros y aquí a partir de los 1200. Es decir, esta zona más oscura se corresponde con la Sierra de Guadarrama y ese extremo, Sierra de Somosierra. Entonces, al sur tenemos esa cuenca y esto es lo que se denomina como la campiña. Y en la campiña aparece en color verde lo que se llaman las vegas. Entonces, las vegas son esas zonas que han ido erosionando los distintos cursos de agua que se comenzaron a formar hace unos 2 millones de años, es decir, lo que es como la era cuaternaria, y que han ido depositando, a medida que han ido erosionando, también como consecuencia de esos procesos de crecidas y inundaciones, pues también han ido depositando materiales en los laterales. Entonces, aquí lo que comentaba anteriormente, es decir, el río Manzanares presenta aquí este comportamiento, es decir, la mayoría de los ríos de la Comunidad de Madrid tienen una trayectoria norte-sur. Bueno, más que norte-sur, noreste-suroeste. El río Alberche, el Alberche viene de la zona de Gredos, aquí hace esta curva, este sería el río Cocio, me parece, el río Guadarrama,
río Jarama, y luego los afluentes del río Jarama, el Lozoya, el río Henares, el río de la Cuña y el río Manzanares. El Manzanares en teoría debería de seguir esta trayectoria, es decir, de norte a sur. Y sin embargo, aquí presenta un codo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto, la existencia de este codo es lo que es una de las razones por las que se ha especulado en el que el Manzanares haría algo más de 1 millón de años, podría haber pasado por Pinto. Hay otras pruebas a favor de esa teoría. Seguimos aproximándonos. Este es se corresponde con el mapa topográfico de Getafe. Y aquí lo que he señalado son las alturas. Está más simplificado, entonces únicamente las alturas. Como se ve, la mayor altura en esta zona está hacia el oeste, la zona de Fuenlabrada, de Humanes, y la altura más baja, las menores alturas, se hallan en la zona del Jarama. Entonces, como se ve, hay una ligera pendiente que va de oeste a este. Esta pendiente, ¿por qué está motivada? Esta pendiente está motivada por la acción del río Jarama. Es decir, esa erosión que ha ido produciendo el río Jarama se ha ido extendiendo a todo el territorio a través de los distintos arroyos. Puede ser el arroyo Culebro, del arroyo del Prado, del arroyo Guaté y estos otros que no aparecen aquí nombrados. Yo destacaría, bueno, Pinto está aquí, que no lo es. Entonces yo destacaría estos cerros que presentan una altura de aproximadamente los 700 metros, es decir, serían como de las zonas más altas. Cerro Batallones, Cerro de Marañosa, el Cerro de los Ángeles, aquí, el Cerro de la Cantueña, se llaman cerros testigo. ¿Por qué se llaman cerros testigo? Pues porque son testigo de la altura que hubo inicialmente. Es decir, antes de que se produjera esta erosión, este terreno presentaba una altura media, o sea, tendría más que una altura, tendría el mismo nivel. ¿Qué ha ocurrido como consecuencia de esa erosión? Ha ido disminuyendo el nivel, excepto en esos lugares que todavía quedan, digamos, recuerdo de ese nivel. Con el tiempo desaparecerán. Bueno, este es un mapa y aquí lo que trazo en esta línea es sencillamente un perfil topográfico que he realizado y en donde se ve mejor esa variación de altura. El perfil va desde Humanes, más o menos la zona oeste, cerca de Fuenlabrada, y lo que va indicando es la altura a lo largo de todo este recorrido, que es el que hemos visto, que está aquí representado con esta línea. ¿De acuerdo? Está marcado. Entonces, lo que se ve es que la altura hacia el oeste máxima son 700 metros, la altura en el Valle del Jarama son aproximadamente 500 metros, hay una diferencia de 200 metros. Esos 200 metros son los que se han ido ocasionando como consecuencia de la erosión de esta red fluvial. Es decir, estamos en un medio húmedo y el principal agente erosivo es el agua. Aquí vemos el Cerro de la Cantueña, que sobresale. Bueno, en realidad, una de las cosas que tengo que decir es que esto es lo que se llama, la escala vertical está realzada, es decir, no se corresponde con la realidad. Entonces está realzada para poder apreciar mejor los desniveles, porque en realidad el desnivel es pequeño, pero existe ese desnivel. Entonces, entre Pinto y San Martín de la Vega, como se ve, existe una elevación, y esto es lo que se llama la depresión Prado-Guatem. Es decir, existe una depresión en esta zona que tiene un de nuevo valor geológico y que es debido a la erosión en su momento de Manzanares, posteriormente de estos otros arroyos. Y esta sería una fotografía en donde se ve más o menos se representa esta imagen, se ve esta imagen. Esto sería la zona entre Pinto y San Martín de la Vega. Aquí estaría el cerro de la Marañosa, ¿verdad? Este es el Valle del Jarama, la zona de San Martín, que quedaría aquí a la izquierda. Esta fotografía está tomada desde el Cerro Pingarrón. Y aquí detrás se encontraría. En la siguiente fotografía, en cambio, está tomada desde el este. Es decir, esta fotografía está tomada desde el Cerro de la Cantueña, en la zona de Parla. Entonces, aquí se aprecia esta zona
que separada del resto por esta elevación. Hacia la izquierda se encontrarían el Cerro de la Marañosa y esto es lo que se llama la depresión Prado de Guatén, donde está Pinto y que se continúa hacia el suroeste, con el arroyo Guatén. Aquí detrás se encontraría el Valle del Jarama y detrás de esto está la zona que separa Valle del Jarama del Valle del Tajuña. Si vamos a un mapa a ver, por explicar aquí. Es decir, en esta zona de la campiña, antes he dicho que se distinguían las zonas de Las Vegas, que tienen menor altura. Bueno, pues esta zona entre los ríos es lo que llamamos los interfluvios. Entonces, también las rampas. Entonces, en concreto, Pinto está en la rampa que se llama Griñón-Fuencarral. Entonces, aquí existiría otra rampa, ¿de acuerdo?, que separaría lo que es el Jarama con el valle del río Tajuña, que es lo que vemos aquí, en esta zona. Ahí estaría el Tajuña. Después, si nos seguimos desplazando, encontramos el valle del Tajuña y después nos encontramos otro desnivel, otro interfluvio y el siguiente río es el Tajuña. Bueno, pues una vez más o menos visto cuál es el relieve y la morfología de esta zona, vamos a ir viendo un poco los materiales que hay. Esto es un mapa geológico y, bueno, como veis, es un poco complejo, pero no voy a entrar en muchas profundidades. Aquí destacar un par de cosas. Por una parte, estas coloraciones, cada una de las coloraciones representan materiales diferentes. Arenas, arcillas, yesos, calizas. Entonces, de aquí destacar la orientación. Es decir, estos colores siguen todos, parece que fueran como paralelos unos a otros. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, a ver, tienen el mismo paralelismo que el Valle del Jarama. Y resulta que tienen también un paralelismo a la Sierra de Madrid, a la Sierra de Guadarrama. La Sierra de Guadarrama también va de noreste a suroeste. ¿Esto qué nos indica? Porque en cierto modo existe una relación entre la Sierra de Guadarrama y estos materiales. Estos materiales donde proceden es de la sierra. Como consecuencia de la erosión se han ido depositando, la erosión de la sierra ha sido transportada y se han ido depositando aquí. ¿Qué otra cosa quería destacar? Estas líneas en color gris, estas bandas grisáceas. Estas bandas grisáceas son materiales depositados hace poco, hace menos de 2 millones de años, geológicamente. Entonces, estos son los cursos de estos arroyos y que estos cursos de estos arroyos, ya lo he comentado antes, como consecuencia de las inundaciones, pues ocasionan el depósito de material de los aluviones. Entonces, esto lo que nos va indicando es por dónde van los ríos. Entonces, fijaros que este es el arroyo del Prado, que pasa por Pinto. Entonces, hay toda una serie de sedimentos, ¿de acuerdo? Es decir, esas arenas que se encuentran cuando se realiza alguna construcción, en realidad son sedimentos que ha depositado el arroyo del Prado. Y si profundizamos, nos encontraríamos ya otro tipo de materiales, que son esos materiales que se han depositado en la cuenca sedimentaria anteriormente. Y aquí tenemos el arroyo Guatén. Como se ve, arroyo Guatén, arroyo del Prado más o menos siguen una línea. Si continuáramos por aquí, nos encontraríamos con el Manzanares. Entonces, eso más o menos podría ser, o podría verse esa cierta conexión. Bueno, esto es un esquema muy sencillo para explicar un poco ese proceso de sedimentación en esta cuenca. Es decir, esto representa la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid y esta zona sería la cuenca. Entonces, como consecuencia de la erosión del agua, del viento, el deshielo, la meteorización, es decir, esas rocas se van alterando, se erosionan con facilidad y van siendo transportadas, el agua va transportando esos materiales hacia las zonas bajas. ¿Qué ocurre? Estos son como conos de eyestión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillamente que aquellos materiales más gruesos se desplazan poco y los materiales más finos se van desplazando cada vez más. Esta cuenca sedimentaria durante muchísimos años, millones de años, fue una cuenca endorreica. ¿Qué quiere decir endorreica? Que no tiene salida al mar. Entonces, si no tiene salida al mar, todo lo que llega ahí se acumula. No hay posibilidad de escapar. Entonces,
Lo mismo que se acumulan los materiales, lo mismo se acumula el agua. Y entonces en el centro de esa cuenca se formarían lagos, lagunas. Eso condiciona que en el centro se depositen un tipo de materiales diferentes a los que se depositan en otros lugares. ¿Por qué? Pues porque ese agua, a medida que se va evaporando, o si hay una serie de reacciones químicas, o bien crecimiento de microorganismos, eso se va depositando y el tipo de material que ocasiona es distinto. Por ejemplo, aquí aparecen los yesos, bueno, ahora lo veremos. Entonces, lo que vemos será como una especie de gradación en donde vemos materiales gruesos cerca de la sierra y materiales muy finos en el centro. Bueno, repasamos un poco lo de las rocas, los distintos tipos de rocas, muy brevemente. Existen tres tipos de rocas: magmáticas, metamórficas, sedimentarias. Bueno, pues ni magmáticas ni metamórficas vamos a encontrar en esta zona, porque esas las encontramos en la sierra. Las magmáticas son el granito, metamórficas, por ejemplo, son las cuarcitas, el gneiss, las pizarras. En cambio, sedimentarias sí vamos a encontrar. Todas las rocas que encontramos son sedimentarias. Las sedimentarias se diferencian en detríticas cuando están formadas por fragmentos, por ejemplo los conglomerados. Por ejemplo, el hormigón sería un conglomerado artificial, porque es una roca que está formada por unos fragmentos grandes y luego hay un cemento. Arenas, limos, lutitas y arcillas están formadas por materiales muy finos, es decir, si nosotros cogemos tierra, nos manchamos las manos, nos sacudimos, lo que nos queda manchado son los limos y las arcillas, es decir, son materiales prácticamente microscópicos. Y esos, cuando se acumulan, dan un tipo de roca. Químicas, que son aquellas que se producen por precipitación de sustancias químicas, como los yesos, los calizas o chiles. Y orgánicas, como aquí orgánicas, calizas también, ¿por qué? Pues porque hay organismos, microorganismos que pueden crecer y que están recubiertos por un caparazón de carbonato calcínico. Cuando, no sé, me alejo del micrófono, pero ¿me escucháis? Sí. Entonces, cuando se depositan esos caparazones, grandes cantidades de caparazones dan lugar a rocas. Una característica de las rocas sedimentarias, que se depositan en capas, se dice que están estratificadas, esas capas son estratos, entonces se denomina estratos. Entonces, bueno, esta es una fotografía de un cerro de la zona de Alcalá de Henares, son arcillas, entonces, bueno, los espesores que podemos encontrar son enormes. Estos también, en este caso, son yesos, es decir, tener en cuenta que, os he comentado, aproximadamente 50 millones de años depositándose en materiales. Es el proceso de elevación de la Sierra de Madrid, el proceso de hundimiento de la cuenca, no es un proceso que se produzca así de pronto, es un proceso lento. Entonces, a medida que se levanta, el otro se hunde y se va erosionando. Entonces, ocasiona periodos larguísimos de sedimentación. ¿En qué se refleja eso? Pues, por ejemplo, en determinadas zonas de la cuenca de Madrid hay 3 kilómetros de profundidad de sedimentos. Aquí en Pinto, si hiciéramos una perforación, aproximadamente nos encontraríamos con 1,5 kilómetros de sedimentos. ¿Hasta encontrar el qué? Pues hasta encontrar la base, que luego veremos en qué consiste esa base. Bueno, ¿cuáles son las rocas? Pues, conglomerados, como os he comentado, que están formados por fragmentos grandes, como veis aquí. Esto podría ser un conglomerado o podría ser también como una especie de hormigón perfectamente. En una zona, pues, pero es un conglomerado natural. En teoría no se debería encontrar aquí, sin embargo se encuentra en una estructura especial que se llama la red fluvial intramiocena, que bueno, luego nombraré brevemente. Arenas, si se encuentran, y esto es una fotografía de la zona de la Cantoña, del cerro de la Cantoña. Pero arenas las encontramos hacia el oeste de Pinto, es decir, toda la zona oeste de Pinto. Esas arenas pueden ser arenas depositadas en ese proceso de rellenado de la cuenca, pero también pueden ser arenas debido a los arroyos que han ido transportando materiales y los han ido depositando en las arenas. Este es un ejemplo de las arenas de un campo de cultivo, ¿no? Es un cultivo yendo hacia ese margen de la ladera. Lutitas. Las lutitas son esta roca que aparece ahí. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa que os he dicho luego, podéis acercar para
para verlas y tocarlas y identificarlas. Entonces las lutitas están formadas por arcillas, por limos, es decir, materiales muy finos que se compactan y que además se ve muy bien la estratificación y además se separan fácilmente. Entonces, todo lo que es todo el escarpe que hay a la izquierda de la carretera de Andalucía cuando se va hacia Aranjuez, pues son lutitas. Esta es una fotografía tomada justamente en la incorporación a Pinto desde la carretera de Andalucía, a la altura del parque municipal. Entonces se ve perfectamente esa estratificación, esas capas. Estos son lutitas, arcillas. ¿Por qué aparecen estas desigualdades? Bueno, pues porque hay unas que son muy compactas, ya veréis que aquí hay dos tipos de rocas, una es muy compacta y la otra se deshace con facilidad, entonces como consecuencia de la erosión, pues unas resisten, sobresalen, otras se erosionan fácilmente y son las que quedan más hacia el interior. Esta sería una fotografía también de arcillas, lutitas, arcillas, a veces es... bueno, yo no soy especialista en geología, me gusta la geología, pero hasta el punto de diferenciar esto, lutita, muchas veces esa diferenciación se realiza al microscopio. Otro tipo de sedimentos que vamos a encontrar, los yesos. Los yesos, hay yesos y los yesos serían aquellos sedimentos que se van a depositar. Bueno, una cosa que me he dicho antes de las lutitas. Las lutitas lo vamos a encontrar de Pinto hacia el este, hacia San Martín. Los yesos también los vamos a encontrar hacia San Martín de Ortega. Además, en la zona de San Martín están superficialmente y grandes cantidades y existen una extracción industrial. Aquí en Pinto también, si profundizamos, nos encontraríamos con yesos, pero a mayor profundidad. Entonces los yesos son un depósito químico, es decir, en esas lagunas se produce precipitación de sulfato de calcio. Entonces el sulfato de calcio normalmente se deposita como anhidrita, que se dice, y posteriormente eso tiende a hidratarse. El yeso es sulfato de calcio hidratado. Lo importante es que cuando se hidrata aumenta de volumen. Entonces a veces lo que se aprecia es que los estratos, en vez de ser horizontales, aparecen plegados. Esto no es una zona orogénica, es decir, una zona en donde se esté produciendo una cordillera. Entonces esos plegamientos muchas veces son debidos a esos hinchamientos que se producen en las capas de yesos y que producen deformaciones en los materiales que rodean. Esta es una imagen de yeso. Hay distintos tipos de yesos sacaroideos, que representan el aspecto como el azúcar, yesos especulares. Yo he traído unos cuantos ejemplares. Bueno, y una zona donde se encuentran yesos aquí en Pinto es la zona de los yesares. Bueno, siguiendo por la Cañada Real, italiana, pues ya cerca del arroyo Culebro, pues ahí emergen los yesos, porque es una zona más baja y entonces digamos que se ha erosionado y aparecen esos. Otro tipo de sedimentos químicos, calizas y sílex. Las calizas están formadas por carbonato cálcico. Las calizas es el material en donde se forman las cuevas con estalactitas y estalagmitas. Entonces aquí hay gran cantidad en esta zona, hay gran cantidad de calizas. El indicativo de ello son las cementeras que hay, fabrican el cemento a partir de calizas y de arcillas. Y las calizas tienen una particularidad, las calizas aquí se han formado o las encontramos en zonas altas, es decir, en las zonas aproximadamente de los 700 metros. Estas calizas tienen distintas categorías, hay unas más compactas, otras menos. Entonces, por ejemplo, también aparece en la zona de Chinchón. Chinchón está en un alto, está lo que se llama los páramos de Chinchón, sería la zona de páramos de la Comunidad de Madrid. Esos páramos se continúan con los páramos de la Alcarria y en la zona de la Alcarria también nos encontramos con esas calizas. Son calizas que se depositaron hace unos 5 millones de años, es lo que antes se llamaban las calizas del Portiense. Entonces, bueno, son unas calizas muy compactas y, por ejemplo, las de Colmenar de Oreja son las canteras de Colmenar de Oreja han suministrado material para muchísimos edificios de Madrid, por ejemplo, el Palacio de Aranjuez, el Palacio Real, y eso es incluso la iglesia de aquí de Pinto. La iglesia de Pinto está hecha de caliza, me imagino que por la Universidad de Esto es una fotografía de calizas del Cerro Batallones. Como veis, en algunos casos se dan grosores, es decir, de bastantes metros, pueden ser hasta de 10 metros de grosor, de cantidad. Imaginaros eso, el tiempo
que supone deformación, es decir, pueden ser millones de años para que se depositen esas depresiones. El otro tipo de material que hay en esa zona es el sílex. El sílex, en vez de formar grandes capas, lo que ocurre es que en la zona de las calizas a veces se infiltra el agua y el agua lleva en disolución sílice. La sílice químicamente es SiO2, es decir, está formado por un átomo de silicio y dos de oxígeno. Y entonces es un material muy resistente, es el mismo que forma el cuarzo. Lo que pasa es que en el caso del cuarzo está cristalizado y en el sílex no. Y entonces el sílex presenta este aspecto, es característico, forma unos nódulos, ¿de acuerdo? Y es característico el que cuando se rompe da lugar a una fractura curvada, se llama fractura concoidea, además da lugar a unos filos muy agudos, por eso es un material que se utilizó durante la prehistoria, durante la época del Paleolítico, para la construcción de armas. Y además es muy resistente a la erosión. Entonces, en muchos casos se ha utilizado como un elemento constructivo. Lo que pasa es que es difícil de trabajar. Entonces, por ejemplo, yo creo que en el muro de la iglesia, el muro que rodea la iglesia, no sé, la barbacana, pues ahí aparecen trozos de sílex. Es menos noble que la caliza, pero es muy resistente. Bueno, entonces esto sería un esquema con la distribución. Arcosas, como vemos, materiales gruesos hacia el oeste, arenas, micáceas, bueno, arenas, arcosas. Arcosas es un tipo, una denominación de arenas. Lo que pasa es que es una arena con una composición mucho más variable. Luego los yesos, como veis, los yesos se extienden en profundidad mucho. ¿Y eso qué indica? Pues que en ese proceso de colmatación de la cuenca sedimentaria, pues esos lagos, dependiendo de las zonas o de la época, cubrirían más o menos extensión y se irían depositando esos yesos. Y luego las lutitas estarían en esta zona, aquí también, por esta zona, y las calizas, en la parte superior. Aquí aparecen estas calizas que presentan también mucho sílex. Entonces, más o menos, esta sería la distribución de grandes rasgos. Todo esto, ¿cómo se ha formado? Es decir, hemos visto que hay una serie de materiales, hemos visto que hay un relieve, pero ¿por qué existe este relieve y por qué existen estos materiales? Porque no hay otros. Entonces, eso la explicación es la historia geológica. Es decir, ¿por qué un terreno es lo que es? Por la historia. ¿Por qué una ciudad es lo que es? Por la historia que ha tenido. Pues en geología lo mismo. Entonces, bueno, lo que os comentaba antes del tiempo en geología, millones de años, es lo mismo que si hablamos de dinero. 10.000 millones de euros, 100.000 millones de euros, bueno, es muchísimo. Pues 20 millones de años, 200, 500, 1000. Bueno, pues los geólogos, para poder entender también y para poder dar a entender lo que es el tiempo de geología, lo que hacen es que comparan la historia de la Tierra con un año. El 1 de enero es lo que se consideraría el inicio de la formación de la Tierra, hace 4.500 millones de años. El último segundo del 31 de diciembre, el momento actual. Entonces, entre medias, pues todos los acontecimientos que han ocurrido. ¿Por qué aparece esta zona de color amarillento? Pues esa zona de color amarillento se corresponde con el Fanerozoico. El Fanerozoico son los últimos 550 millones de años. Como veis, mediados de noviembre hasta la actualidad, es de la época que se tiene más información. Bueno, a medida que nos vamos acercando a la actualidad se tiene más información, pero de esa se tiene más información. ¿Por qué? Porque hay mucho registro fósil. Es decir, a partir del inicio del Fanerozoico empezaron a aparecer organismos que tenían caparazones. Caparazones de carbonato cálcico, y entonces las partes blandas prácticamente no se fosilizan, pero sin embargo no quedan restos, pero sin embargo los caparazones sí quedan restos. Entonces empezaron a aparecer gran cantidad de organismos con caparazones y por eso se diferencia ese grado. Bueno, ¿por qué está este recuadro? Es decir, casi a mediados del Carbonífero. El Carbonífero es la era primaria y eso son unos 300 millones de años más o menos. ¿Qué ocurre en el Carbonífero? En el Carbonífero, la península ibérica ya, digamos que hace acto de presencia. Hasta ese momento no se sabía nada de ella. ¿Por qué? Los materiales, en todo caso, que la formaban, luego se ve, estaban bajo el mar. Y antes ni siquiera. Entonces, ¿por qué esta imagen de esta cordillera? Porque en el Carbonífero el aspecto que presentaría esta zona de Pinto sería esta. Es decir, una cordillera.
una cordillera como podría ser Pirineos, como podría ser los Alpes, etc. Entonces, esa cordillera se fue formando. ¿Y por qué se fue formando? Seguramente que este dibujo lo habéis visto en los libros de texto. Este modelo es lo que propuso Alfred Wegener. Alfred Wegener fue bueno, en realidad era meteorólogo, pero revolucionó en cierto modo, no en ese momento, sino posteriormente la geología, porque propuso una teoría, que era la teoría de la deriva continental. Él decía, los continentes se mueven. Claro, evidentemente nadie le creyó porque lo que proponía, el mecanismo que proponía para que los continentes se movieran no daba explicación de que se movieran, pero sin embargo sí daba pruebas de que realmente tenían que haberse movido para explicar las estructuras de geología. Entonces, hubo que esperar a los años 60, 1960, más o menos, cuando surge una teoría que es la teoría de la tectónica de placas. La tectónica de placas es la teoría que se admite actualmente y que permite explicar muchos procesos geológicos que suceden. Entonces, la tectónica de placas lo que dice es que la parte más superficial de la Tierra hay una serie de placas que se mueven y en esas placas van los continentes, con lo cual si las placas se mueven, los continentes se mueven. Y entonces, él lo que proponía es esto, es decir, en un momento determinado, hace unos 300 millones de años, todos los continentes se unen y forman un único continente que se llama Pangea. Ahí estaría la península ibérica. Bueno, ahí formaría parte de esa estructura. Esto es una interpretación más actual. Entonces, lo que está ahí en el círculo, ¿de acuerdo? Es donde estaría la península ibérica. Entonces, ¿cómo se formaría Pangea? Pues por una parte tenemos Gondwana, un continente que estaría hacia el oeste, la Eurasia, otro continente que estaría hacia el este. Al acercarse, entre medias, se forma una gran cordillera. La cordillera Ercínica actualmente la denomina Varisca. Entonces, habría una gran cordillera y, formando parte de esa cordillera, estarían los materiales que posteriormente han dado lugar a la formación de Quito. ¿Qué ocurre posteriormente? Es decir, ya pasamos a casi la segunda mitad del mes de diciembre. Entonces, es decir, a partir de los 200 millones de años, esta época, que es el secundario, es la época de los dinosaurios, para identificarlo y demás. ¿Qué ocurre en la península ibérica? En la península ibérica lo que ocurre, ha terminado ese proceso de orogénesis, digamos que esas presiones han cesado, con lo cual esa gran cordillera que se ha formado comienza a erosionarse. Y durante tantísimo tiempo, ¿qué ocurre? Se erosiona completamente, queda una gran llanura. Es decir, fijaros, esa sería una imagen durante el Jurásico. El Jurásico hace unos 200 millones de años, ¿de acuerdo? Pues más o menos sería el aspecto que presentaría, ¿de acuerdo? Ha quedado escindida de otras zonas de esa cordillera. El aspecto que presentaría sería esta. Esta es una imagen de la zona de Palencia. Bueno, es una llanura. Pues en ese momento, es decir, durante el Mesozoico, esta zona se ha erosionado y se transforma en una gran llanura. A finales del Mesozoico, durante el Cretácico, es decir, a lo mejor de 90 a 60 millones de años, el mar lleva invadiendo la península ibérica por el este desde el Jurásico, pues desde hacía 200 millones de años, y va avanzando poco a poco hacia el este. En el Cretácico más o menos llega a esta zona de la Comunidad de Madrid. De hecho, si conocéis la zona del Pontón de la Oliva, en el Pontón de la Oliva, por la zona de Patones, aparecen unas calizas, que son calizas del Cretácico, y aparecen unos fósiles marinos. Eso indica que en este momento estuvo el mar en esta zona, y aquí en Pinto pues también. Digamos que tendríamos una playa, ¿no? Bueno, termina el Mesozoico, empieza la era terciaria. Y la era terciaria es lo que va a revolucionar esta zona y que ya nos da una explicación más cercana de cuál es el relieve. Entonces, como veis, prácticamente es la última semana del mes de diciembre. Aquí está señalado en azul porque ese es el cuaternario. Es decir, esto representa 2,5 millones de años. Es decir, prácticamente nada en la historia de la Tierra, pero es lo más cercano. Como veis aquí, ¿qué pasa en esta época?
pues otra vez la península ibérica queda presionada por la placa africana y por la placa euroasiática. Entonces queda ahí estrujada, digamos, y entonces se va a producir como consecuencia de ello, pues, por una parte, unas cordilleras, que son las cordilleras más modernas, que son los Pirineos al norte y las Béticas al sur. Pero nos queda esta zona central, que vimos que es la más antigua de la península ibérica, que está completamente erosionada, es como las raíces de esa gran cordillera que ha desaparecido, pero queda ahí. Unas estructuras que están formadas además por materiales muy rígidos, están formadas por granitos, por cuarcitas, por gneisses, etc. Por lo que ocurre es que no se tritura, sino que se rompe. Y como consecuencia de esas rupturas, lo que se van a formar son una serie de bloques. Es decir, esos bloques, hay unos bloques que se levantan y otros que se hunden. Ese levantamiento es lento, y es un proceso lento que dura millones de años, pero es un proceso que existe y que se prolonga. Y eso lo que determina es la erosión de lo que se levanta y la acumulación de sedimentos en la parte de abajo. Es decir, ya hemos encontrado por qué estamos en una cuenca sedimentaria y por qué la Sierra de Madrid está donde está. Es decir, que debido a esa orogenia alpina y a esos esfuerzos tectónicos se produjo una ruptura de esa estructura rígida que había, se eleva la sierra. Esto se podría considerar esto un esquema, no necesariamente tiene que corresponderse, pero bueno, más o menos podría corresponder con la Sierra de Madrid, o sea, el sistema central, Montes de Toledo, la cuenca sedimentaria del Tajo, la cuenca sedimentaria del Duero. Esto es una fotografía real de una cuenca sedimentaria. Bueno, es una cuenca pequeña. Esto es no sé si conocéis, la fosa de Lozoya, o sea, el valle de Lozoya. El valle de Lozoya es un valle tectónico. Entonces aquí tenemos una zona montañosa, esta otra, y en el centro una zona hundida. No es un valle que haya sido producido por la acción erosiva de Lozoya, sino es un valle que se ha producido como consecuencia de un hundimiento de una zona y el río ha aprovechado para ir por ese lugar. Entonces, bueno, pues a nivel de toda la península, pues también existiría una zona elevada y otra zona hundida. Y ya hemos visto lo que ocurría en esas zonas elevadas y hundidas. Se erosiona, empieza a depositarse materiales y como es endorreica, pues en el centro se van formando esas láminas. Bueno, esta es una fotografía de Pinto desde el camino que va a Valdemoro y entonces creo que es. Y entonces lo que sí se ve aquí es la sierra, es decir, es un paredón, 2.000 metros de altura, prácticamente con respecto a donde estamos. A la altura más elevada es Peñalara con 2.500 metros. Y nosotros estamos a una altura de aproximadamente unos 600 metros. Entonces, esta elevación no se ha producido en un momento. Lleva 50 millones de años, 60 millones de años. Y esto hundiéndose, y durante todo ese tiempo se ha ido erosionando y se han ido acumulando material. Por eso podemos encontrar esos espesores de sedimentos tan enormes. Esto sería una imagen de cómo estaría el centro, ese centro que os comentaba que se va llenando de agua. Esto es una imagen de las tablas de miel, pero bueno, sirve para poner imagen a esa situación. Aquí tenemos los últimos días de diciembre. Los últimos días, ¿qué representan? 25 millones de años. El 25 millones de años hasta los 5, el Mioceno. El Mioceno es una etapa, es prácticamente la última etapa de prácticamente la última etapa de la era terciaria, lo que sería el Cenobio. ¿Por qué lo destaco aquí? Pues porque, por la sencilla razón de que la mayor parte de los materiales que pisamos, aparte de los que han depositado los arroyos, son materiales del Mioceno. Y además, los materiales que vemos cuando los ríos excavan y forman valles, es decir, los escarpes que vemos, por ejemplo, en la zona del Manzanares o en la zona del Jarama, que delimitan el valle y demás, son materiales del Mioceno. Por debajo de eso nos encontraríamos ya materiales del Eoceno, pero esos no se ven fácilmente, habría que irse hacia la
sierra para poder verlos, pero está más superficial. Pero lo que sí vemos son estos materiales. En el Mioceno, se habla del Mioceno madrileño por eso, porque es tan importante, porque es el que se ha podido estudiar, porque queda visible. Lo otro, si no, hay que hacer perforación. Entonces, durante el Mioceno se divide en 3 periodos. El Mioceno inferior, medio y superior. Durante el Mioceno inferior y medio sigue más o menos este esquema. Es decir, esta sería como la zona de la sierra, sedimentación de materiales detríticos, arenas, arcillas, conglomerados más cerca, y en el centro, materiales químicos. Se produce sedimentación de grandes cantidades de yeso, se produce de otros materiales, como puede ser glauberita, tenardita, etcétera, que son materiales que se explotan en minas. Por ejemplo, en la zona de Cienpozuelos también existen unas minas, me parece que son de tenardita. Son sulfatos de sodio, sulfatos de calcio, cloruro sódico, etc. Estos serían, bueno, una imagen que da una idea de la cantidad de sedimentos que se habrían producido. Estos son arcillas y estos serían esa zona, bueno, estas son también del Mioceno, en la zona ya hemos visto de la zona de Alcalá de Henares. Estos son yesos. Y esto sería una imagen de la fauna que existiría a mediados del Mioceno medio. ¿De acuerdo? ¿Por qué sabemos de esto? Pues por los restos que hay de calcio. ¿Qué ocurre en el Mioceno superior? El Mioceno superior son pues, prácticamente 8 a 5 millones, 9 a 5 millones de años. ¿Qué ocurre en esa época? Pues en esa época, como veis, hay una diferencia en esta zona central. Lo otro más o menos sigue el mismo esquema. Pero esta zona central, que puede ser más o menos extensa, debido a las condiciones climáticas que hay, mayor humedad, temperaturas más bajas, se favorece la precipitación de carbonato cálcico. Es la época en la que se produce grandes depósitos de carbonato cálcico que dan lugar a las calizas que actualmente existen en las zonas más altas. Entonces, ya eso había empezado en la última parte del Mioceno medio, pero en el Mioceno superior se producen y son las calizas, por ejemplo, que encontramos en Chinchón, las que encontramos en la zona de Colmenar de Oreja, etc. Y en esas calizas, lo que es esa época, ese Mioceno superior, hay una estructura que se llama la red fluvial intramiocena. Es decir, se produce una red fluvial hace unos 8 millones de años, más o menos, que ocasiona el depósito de estos materiales. Estos materiales son los típicos que encontramos en los ríos. Entonces, resulta que vamos a encontrar esos cantos y de pronto, ¿cómo aparecen estos? Si tenemos yesos, tenemos materiales químicos, tenemos calizas y de pronto aparecen estos cantos. ¿Por qué? Pues por una red fluvial que en ese momento se produce. Estas son imágenes de la zona de Arganda, del Carrascal de Arganda, pero es que también podemos observar esto subiendo hacia el Pingarrón en San Martín de la Vega. Es una zona amplia. Bueno, pues esto ya lo hemos visto. Y lo último, el Cuaternario. El Cuaternario, como veis, son las últimas horas, o sea, los últimos 2 millones de años, en realidad son las últimas horas del 31 de diciembre. ¿Qué ocurre? Pues ahí lo principal es que existen una serie de glaciaciones. Y entonces, y otra cosa muy importante, existe un basculamiento de la península ibérica, de tal modo que esa cuenca endorreica, que hasta ese momento ha estado acumulando materiales, ¿de acuerdo? Durante esos 50 millones de años, se bascula y es como si tuviéramos un plato con agua, y entonces lo inclinamos y se nos vacía. Pues se forma una red fluvial, que es la red fluvial actual, y comienza a erosionarse todos esos materiales que hay. Entonces, ¿qué ocasiona el establecimiento de esa red fluvial? Bueno, pues como veis, esa erosión importante con la formación de barrancos, la formación de escarpes importantes, es decir, lo que os comentaba antes, es que se han depositado materiales, los ríos se erosionan y entonces al erosionar lo que permite ver es materiales que se han depositado hace muchos millones de años. Se van formando los valles, esta es una imagen ya hemos visto antes del valle del Jarama, este es el valle del Tajuña, en la zona de Morata.
Esto es la zona de la confluencia del Manzanares con el Jarama, con los cerros de la Marañosa. Fijaros estos escarpes, ¿qué altura tienen? Aproximadamente 100 metros de altura. Es que probablemente esto sean materiales que se han depositado a lo mejor durante 10 millones de años. Es decir, que es como si pudiéramos ir hacia atrás en el tiempo estudiando los materiales que están en la parte de abajo, porque los que están abajo son los más antiguos, y los de arriba son los más modernos. También, bueno, estas serían las zonas que quedan entre valle y valle, lo que llamaban antes los interfluvios. Y los cerros testigos. Estos cerros testigos que nos indican que todavía es la zona que no ha llegado a erosionarse y que nos indican el nivel que había alcanzado anteriormente el terreno. Entonces, esta es una imagen del Cerro de los Ángeles, ¿de acuerdo? Esta es una imagen del Cerro de la Cantueña. Habla que un cerro es un cerro muy extendido, que así se habla de una mesa. Y un tipo de sedimentos importante también en esta época son las terrazas fluviales. ¿Cómo se forman esas terrazas? Hemos visto que se forman cauces. Esos cauces van erosionando, pero a la vez que erosionan también depositan cuando se producen inundaciones. Como consecuencia de las glaciaciones hay variaciones en el flujo del agua, de tal modo que el río puede volver otra vez a erosionar su propio cauce, pero no lo erosiona todo porque quedan algunos restos de esos materiales en los laterales. Vuelve otra vez a producirse ese proceso y vuelve otra vez a erosionar. De tal modo que van quedando una serie de terrazas escalonadas. Pues resulta que aquí en Pinto hay unas terrazas, es decir, hay sedimentos fluviales, y esos sedimentos, analizando la composición, la textura de los materiales y demás, se ven que son prácticamente iguales que los sedimentos que hay en el curso de los Manzanares. Entonces, por eso se reafirma esa idea de que el Manzanares pasó por aquí, por aquí. Hubo una captura por parte del Jarama, el Manzanares cambió de dirección, y entonces luego lo que quedaron, esa zona quedó ahí como cortada, y posteriormente ese cauce lo aprovecharon las aguas para formar estos arroyos: el arroyo del Prado, que tira hacia el norte, y el Guapén, que tira hacia el sur. Esta es una imagen, una recreación de cuál sería la fauna durante el Cuaternario. Es decir, estos se han encontrado en las terrazas del Manzanares. Bueno, de hecho hay algunos de estos mamuts en el Museo de Ciencias Naturales y en el Museo Arqueológico Regional. Bueno, más o menos, yo espero que os haya quedado claro más o menos las características, y luego pues esto sería un poco una aplicación, es decir, ¿esto qué determina? Pues por ejemplo, la existencia, claro, de esas calizas, pues la existencia de cementeras. Existen varias cementeras por toda esta zona del sur, ¿de acuerdo? Tanto en Madrid como en Toledo. Por ejemplo, la de Morata, por Arganda hay otra cementera, por la zona de Illescas hay otra cementera. Además, las cementeras siempre están en las zonas altas. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, porque es justamente en la última etapa del Mioceno cuando se depositan esas grandes cantidades de carbonato de calcio que se decalizan y quedan en las zonas altas. Por eso ahí están las cementeras. Luego, esta es una fotografía de una fábrica de yesos de San Martín de la Vega, es decir, también es otro tipo de explotación. Las sepiolitas, la Comunidad de Madrid, no sé actualmente, pero ha sido la principal productora de sepiolita del mundo. Y entonces hay grandes depósitos de sepiolita en la zona de Vicálvaro, también aquí, en la zona del Cerro Batallones. En la zona del Cerro Batallones, la explotación de las sepiolitas ocasionó el descubrimiento de los fósiles de dientes de sable, que se han convertido en uno de los yacimientos de vertebrados del Mioceno intermedio más importantes del mundo. Entonces, esta es una fotografía del Cerro de Batallones. Se diferencia muy bien por la estación meteorológica, que se ve perfectamente en el horizonte, mirando hacia el sur. Y entonces, ¿cómo se formaron? Bueno, pues hay una teoría que dice que aparecieron una serie de oquedades en ese terreno. Es un terreno de caliza y arcilloso, principalmente fue en las arcillas donde apareció. Esta es una imagen de una zona de Aragón en donde se está produciendo actualmente ese proceso. Ese proceso se debe a que hay una infiltración de arcillas, esas arcillas van arrastrando, o sea, ese agua, infiltración de agua, ese agua va arrastrando arcillas en profundidad y se va produciendo colapsos
de las arcillas que están por encima, se van produciendo oquedades. La idea es que en esas oquedades caerían vertebrados y herbívoros y luego se meterían los carnívoros. Quedarían ahí atrapados, posteriormente, como consecuencia de desprendimientos de los laterales y cubrimiento de esa zona, quedó tapado. Y luego la explotación de las minas ha permitido el descubrimiento de esos fósiles. Esta sería una imagen, una recreación de la fauna en esa época, es decir, hace 9 millones de años. Y luego otro importante, la geología es una ciencia que, yo lo hablo desde el punto de vista del instituto, cada vez ha ido perdiendo más fuerza. Es decir, por una parte, hace años había una asignatura de geología, pasó luego a una asignatura que era ciencias de la tierra y del medio ambiente, y después esa de la ciencia del medio ambiente se quedó en nada prácticamente. Y sin embargo, la geología es muy importante. De hecho, por no hacerle caso, están los problemas que hay en San Fernando de Henares. Es decir, en San Fernando de Henares había informes geológicos de que no se podía perforar el terreno, perforaron. ¿Qué ocurre? Como son yesos, esas perforaciones han permitido, han facilitado que se introduzca el agua, y entonces ese agua, el yeso es un material que se disuelve. No se disuelve inmediatamente, pero sí se va disolviendo. Y entonces ha ocasionado lo que estaba produciendo de hundimiento del terreno. Eso ya se ha producido en otras zonas. Cuando se realizó el trayecto de la autovía de Zaragoza, hay una zona donde también había yesos y hubo problemas a la hora de construir. Y luego, en el AVE, en la zona de Aranjuez, también se encontraron con los mismos problemas. Y eso por no hacer caso a los geólogos. Y eso que yo no soy geólogo. Y luego, las inundaciones. Quizás es el riesgo más grande, es decir, en general, y en España es el riesgo que produce más daños en la península. Claro, luego en las islas que serían los riesgos volcánicos, ¿no? Pero en la península son las inundaciones. Y el agua tiende a seguir un cauce determinado y ocupa el lugar que le pertenece. Entonces, lo lógico que sería no construir donde hay riesgo. Y con esto, pues, termino. Muchas gracias por estar aquí. Por haber venido. Si tenéis alguna pregunta, podéis acercaros y ir viendo los materiales, que son materiales que si salís al campo los podéis ver. Bueno, yo soy geólogo y soy un poco interesado en el asunto porque soy miembro fundador del Seminario de Historia y el que hice el primer librito de la geología, la primera publicación sobre geología de Pinto, que hay, bueno, pues de algunas aventuras, de la sismicidad de la Marañosa, lo de Nacho y Máscara, esas cosas que no sabíamos de la carrera. Es una carrera además muy movida, muy divertida, muchas ideas al campo. Y entonces nos contaban esas aventuras que yo quise trasladar también aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues le quería decir a Juan Antonio esta charla, dar gusto escuchar de un profesor con todas estas figuras y tan didácticas, ¿no? La verdad es que hace sencillo aquello que también es, pues a veces pues, tan complicado, ¿no? Y la verdad es que te quería agradecer, pues sinceramente, bueno, todo el esfuerzo que has hecho, que ha sido muy importante, has hablado hasta de la tectónica de placa, bueno, me he visto abrumado, pero no y simplemente, bueno, pues te quería una cosa que sí me gustaría decir. Yo llevo leyendo sobre geología del sur de Madrid porque empecé con la cantueña, quería utilizar ese recurso de la cantueña con mis alumnos y demás, entonces empecé a leer publicaciones, pero luego la verdad que tampoco cosas tan específicas sobre una zona es difícil. Y entonces empiezan con las publicaciones y es tremendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es una visión general, pero cuando vas a las cosas muy concretas, pues es a veces muy difícil. La cuenca de Madrid son 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces las variaciones locales que se pueden producir son muy grandes. Esto es un esquema general y el esquema general es real,
pero luego a lo mejor tú vas a un escarpe y bueno, es complicadillo, pero bueno, yo creo que he intentado hacer una visión general y bueno, profundizar. Claro, es una charla de una hora y bueno, yo creo que he intentado poner todo lo que he ido aprendiendo durante este tiempo y hacerlo asequible. Y que la geología y eso, que cuando digo piedras, no, son más cosas. Bueno, muchas gracias.